Capítulo 33. Toga. Su voz era pequeña, un susurro en el aire aquietado por la estela de grandes magias. Podía verlo todavía, tal como estaba, rodeado por la luz vinculante del Shikon. Su forma estaba relajada, aceptando, pareciendo para ella como si él supiera todo el tiempo que esta magia había sido para él. Y a medida que la luz de la magia comenzaba a desvanecerse, instalándose más profundamente dentro de él, su rostro se podía ver una vez más, y en sus labios, llenos de calidez y comprensión, se formaba una suave sonrisa dirigida a la joven sacerdotisa. «Todavía estoy aquí, Kagome», le dijo mientras su cabeza se inclinaba con su arrogancia imposible. «¿Tenías miedo por mí? ¿Pensaste que una pequeña joya tonta tendría el poder de hacerme daño?» Su miedo e incertidumbre se evaporaron bajo el calor de su ira. Kagome entrecerró los ojos peligrosamente al arrogante perro. «¿Por qué tú y?» Se enfureció, incapaz de terminar esos sentimientos. Amortiguando su grito de frustración, Kagome levantó las manos con exacerbación. «¿Tienes alguna idea de lo que acaba de pasar aquí? Parece que has pedido tu deseo», entonó Toga rotundamente, sin traicionar ningún tipo de emoción. «Eso es, por supuesto», hasta que sus labios se torcieron en una sonrisa torcida y le guiñó un ojo a la pequeña sacerdotisa. «Vamos a ver si ha funcionado». «Si no supiera nada mejor», dijo la joven sacerdotisa en un tono muy acusador mientras caminaba hacia el señor Inu, «juraría que sabías que eso iba a suceder». «¿Quién, yo?» Su fingida inocencia estaba lejos de ser creíble, especialmente porque Kagome tenía mucha práctica en tratar con hombres tan problemáticos. Un monje pervertido estaba en la parte superior de su lista. Ahora, ¿cómo habría sabido tal cosa? «Eres imposible». Ella lo regañó ligeramente con un ligero movimiento de cabeza. «¿Sabía usted que...?» «Sí», respondió con una risa ligera mientras se acercaba a la joven sacerdotisa y envolvía un brazo alrededor de su cintura. «Pero todavía me amas». Antes de que se le diera la oportunidad de responder, Toga se levantó del suelo, llevándose a sí mismo ya la joven sacerdotisa a las profundidades del viejo pozo, al portal que los esperaba de su destino. «Kagome», la voz de Toga era silenciosa, nada más que un susurro en su oído que fue ahogado por las profundidades del viejo pozo y los sonidos de la batalla desde arriba. «Quiero que uses tu arco. Confía en él, confía en ti mismo y descubrirás el poder que has estado buscando durante tanto tiempo». Alejándose de la joven sacerdotisa, Toga le permitió el espacio que necesitaba para levantar su arco. Parecía vacilante al principio, confundida de que él quisiera que ella disparara cuando no tenía un objetivo, pero con su asentimiento alentador, encontró su resolución. Cuadrando los hombros y agarrando firmemente su nuevo arco, sintiendo la fuerza de su padre adoptivo fluyendo a través de la superficie lisa de la garra en sus manos, Kagome fijó su mirada sobre el pozo, en el miasma oscuro que se extendía por el claro de arriba. Cuando soltó su flecha, estuvo acompañada no solo por el surgimiento de la energía espiritual que era suya, sino también por una brillante llamarada de energía que se extendió en todas las direcciones desde el camino de su flecha, cortando el espacio y el tiempo como hojas de barrido. Agudo y mortal. Ante sus ojos, la flecha que disparó se detuvo en la cima de su camino, suspendida en el aire, sostenida por las cortantes corrientes de energía que la rodeaban. Hikoku no Kireme. La sonrisa de Toga era de puro orgullo cuando se volvió hacia su pequeña sacerdotisa. «Ven», la señaló mientras ella movía su brazo para acercarla a él nuevamente, «veamos la grieta del tiempo nosotros mismos». La sacó consigo del pozo para que cayera en la tierra de arriba. Una vez allí, la joven sacerdotisa no pudo hacer más que mirar con asombro y asombro. La batalla que se había estado librando cuando ella dejó atrás esta vez, la sangrienta guerra entre las dos superpotencias se había detenido de forma antinatural. Suspendido en el aire, con sus tentáculos listos para lanzar otro ataque, Naraku permaneció inmóvil. Su rostro falsamente apuesto, contorsionado en una máscara de furia y odio, estaba inmóvil, enfocado solo en su oponente. Incapaz de ver a los dos que se habían unido a la compañía. Y frente a él, Tokijin se alzó ante él listo para su asalto contra el Villain Joe. Sesomaru también estaba retenido por la magia del Hikoku no Kireme. Su forma era rígida, atrapada entre movimientos, atrapada en la luz que aún descendía de la flecha suspendida arriba. No podía moverse, ve a él. La voz de Toga sobresaltó a Kagome en la espeluznante quietud que había caído sobre el claro. Se volvió hacia él confundida, preguntándole en silencio qué pensaría él que cambiaría su presencia.
Pero él solo le sonrió, esa sonrisa irritantemente cómplice que había encontrado su lugar en su lista de cosas por las que definitivamente lo sentiría, e hizo un gesto hacia Sesomaru. Kagome le dirigió una mirada cautelosa a Sesomaru, viendo la forma en que la energía malvada que emitía su espada demoníaca seguía suspendida en el aire a su alrededor y la oscuridad de su aura que había encerrado su forma en su propia protección e ira, e inmediatamente miró hacia atrás. A Togas. Estás loco. Ella le siseó venenosamente. Él me matará. Ni siquiera sabe que estoy aquí. Una vez que se libere de esto, me derribará antes de que siquiera pueda parpadear, y mucho menos tratar de explicar que logré sellar su alto nivel. Y poderoso yo con un solo disparo. La risa de Toga no ayudó a calmar las preocupaciones justificadas de Kagome, y volvió su ira hacia él. ¿Y tú? ¿Por qué estás parado aquí si estás expuesto a esas extrañas chispas cortantes que provienen de esa flecha? Su risa se detuvo de inmediato, sus cejas se levantaron en sordo shock. ¿Crees que permitiría que un poder forjado de mi propio ser me controle? Levantó una mano delante de él, extendiendo sus garras a sus longitudes mortales. Con una sonrisa maliciosa en sus labios, continuó. De verdad, Kagome, debes tener más fe en mí. Ella le frunció el ceño, una imagen que él pensó que se suponía que era intimidante, pero, dado que, en realidad, él era un ser magníficamente poderoso con poderes que excedían cualquier cosa que la pequeña niña mortal pudiera conocer, incluso con sus habilidades y sentidos agudizados, la imagen estaba lejos de ser tal, aunque, y no era como si estuviera a punto de admitirlo, pero podría haber jurado que sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero eso simplemente no podría ser correcto, ¿verdad? Seguramente, no había manera de que un poderoso yokai como él sintiera como si alguien estuviera pisando su tumba simplemente por la mirada de un ser humano. Hija o no, eso no estaba bien. Toga sacudió la extraña sensación con un movimiento de su mano, haciendo un gesto una vez más a la joven Miko para que se acercara a su hijo mayor. Sabía que el tiempo restante del disparo de la niña era corto y quería que ella tuviera este conocimiento. Sesomaru no la atacaría, o al menos eso pensó. Lo que sea, no era como si ninguno de los dos dejara que ella siguiera muerta si su razonamiento era defectuoso, lo cual no era, él esperaba. Cuando la Miko finalmente se dio por vencida con su mirada de muerte, pisoteó con enojo y se dio la vuelta para acercarse a Sesomaru. A Toga se le permitió algo de tiempo para evaluar al enemigo, el supuesto oscuro que había sido la causa de tal malestar y tal destrucción en las tierras. Lo que encontró no fue impresionante. Ni siquiera estaba vivo. El miserable cobarde había enviado un golem en su lugar. Con una ligera mueca de disgusto, Toga atravesó con sus garras la sección media de la bestia, solo molesto levemente por la presencia de una barrera mal construida. Incluso antes de atravesar la resistencia de la barrera, reconoció la energía residual de uno de los ataques de Kagome que mantenía la barrera en un estado debilitado. Sonrió y sacudió la cabeza mientras presionaba sus garras a través del golem para agarrar la marioneta de madera y convertirla en polvo en su mano. Esa Kagome, ella siempre lograría sorprenderlo. Después de deshacerse de las alimañas, Toga se permitió el tiempo para observar a su pequeña Miko. Sus ojos brillaron divertidos al ver su lento e incierto progreso. Silenciosamente, la estaba convenciendo de que siguiera adelante, diciéndole que no temiera la ira de su compañero, pero exteriormente, contuvo su alegría. Simplemente no sería bueno que Sesomaru reconociera su presencia antes de que estuviera dispuesto a que se supiera. Además, el chico todavía necesitaba aprender algunas lecciones y empezando por qué diablos estaba pensando permitiéndose quedarse sin un brazo por tanto tiempo. Entonces, permitiéndose pasar a un segundo plano y ser oculto por las sombras alargadas del final de la tarde, Toga observó cómo se desarrollaba la escena ante él. Se estaba acercando a Sesomaru lentamente, tomándose su tiempo para abrirse camino alrededor de la espada demoníaca en su agarre y las aterradoras corrientes de energía que estaban suspendidas alrededor de él y la hoja. Su progreso fue lento, y se desaceleró aún más una vez que descubrió que, si bien parecía que Sesomaru había sido sellado por completo, todavía había ligeros movimientos generados por él y las corrientes de energía suspendidas a su alrededor. Aparentemente, como casi sabía, a Sesomaru no le gustó mucho ser sellado, e incluso sin saber lo que había sucedido, estaba luchando contra los efectos. Afortunadamente para la joven Miko, todavía no era tan fuerte como su padre, y con la combinación de sus propias energías espirituales con el hechizo, todavía se mantenía firme. Eso, sin embargo, no iba a durar mucho tiempo.
Las corrientes de energía que surgían de arriba comenzaron a debilitarse y la flecha suspendida a tambalearse. Sintiendo el cambio en el aire a su alrededor, y sabiendo en el fondo que la magia que había generado estaba fallando, Kagome hizo lo primero que se le ocurrió que la salvaría de ser un objetivo involuntario e involuntario del ataque ciego de Sesomaru. Ella se arrojó sobre él justo cuando los últimos vestigios de su magia se desvanecían, lo rodeó con sus brazos y se aferró a él con fuerza. Lo sintió ponerse rígido cuando los rastros de la magia se debilitaron lo suficiente como para que él los alcanzara y, temiendo cuál sería su reacción si no se daba cuenta de que era ella, Kagome permitió que su aura se elevara a su alrededor, cubriéndolos. Ambos en un relajante manto de calidez. Kagome. Ella no pudo evitar reírse ante la confusión reflejada en su voz. ¿Realmente, cuándo se confundió Sesomaru? E incluso si lo fuera, cuando dejó que se mostrara, y mucho menos vocalizar. Alejándose de su fuerte abrazo hacia él, Kagome lo saludó con una sonrisa radiante. Gracias por no cortarme la cabeza, dijo alegremente, solo para reírse de nuevo cuando él levantó una ceja confundido y se acurrucó contra su pecho. Sesomaru estaba, bueno, totalmente confundido, por decirlo suavemente. No tenía la menor idea de cómo Kagome se las había arreglado para aparecer ante él como lo había hecho. Más que eso, su presencia era la única que podía detectar. Había estado en batalla, al menos, eso era lo último que recordaba. No, se vio obligado a modificar sus pensamientos. Había más que eso, lo sabía. Había habido algo contra lo que había estado luchando. Pero, era extraño. Había sido tan familiar, tan reconfortante, casi, que no había sentido ningún deseo real de luchar contra eso. Era casi como si supiera que lo que sea que estaba causando la perturbación no significaba ningún daño para él. Era ridículo, ¿no? ¿Qué podría haber sucedido para alejarlo de la batalla sin su conocimiento y devolverle su miko de esa manera? Kagome, saliendo de sus confusos pensamientos, Sesomaru la llamó suavemente para atraer su atención hacia él. ¿Qué pasó? Regresé a ti, tonto, lo reprendió ligeramente mientras levantaba sus brazos alrededor de su cuello. Justo como dije que lo haría. Perdiéndose en el azul infinito de sus ojos, y lleno de tal calidez que ni siquiera podía comenzar a describir, Sesomaru se olvidó de los cómo y los porqués, y se entregó a las emociones que solo su pequeña Miko podía invocar en él. Abandonó su espada, dejando que cayera al suelo olvidada mientras levantaba el brazo para envolverla de forma segura en su abrazo. Se inclinó hacia ella, reclamando sus labios en un beso largo, hambriento y apasionado. Tan perdidos el uno en el otro y en la felicidad feliz que les fue otorgada al estar juntos por fin sin la amenaza de que el tiempo se robara al otro, ni Sesomaru ni Kagome se dieron cuenta de la presencia que observaba su reunión. Toga esperó pacientemente, bueno, eso fue, al menos, durante los primeros minutos. Pero, después de darse cuenta de que estaba a punto de ver un espectáculo mayor del que cualquier padre debería esperar de sus hijos, suspiró, se inclinó y recogió una piedra del suelo a sus pies, se tomó un momento para perfeccionar su apunto, ya que no le serviría a su preciosa niña, y arrojó la piedra directamente a Sesomaru. Fiel a su marca, la roca golpeó a Sesomaru con fuerza en la cabeza. Se apartó de Kagome instantáneamente, usando su agarre sobre ella para empujarla detrás de él mientras se giraba para encarar a quien fuera que lo había interrumpido. Un gruñido profundo y enojado comenzó a formarse en su pecho. Quien haya sido lo suficientemente tonto como para interrumpir su tiempo con su pareja iba a pagar, y pagar muy caro. Respiró profundamente, mirando más allá del atractivo aroma de su pequeña Miko para encontrar la presencia que se había escondido. Lo que encontró no era nada de lo que esperaba. Casi confrontado con la posibilidad de que sus sentidos estuvieran equivocados en el olor que habían detectado, las sospechas poco probables de Sesomaru se confirmaron cuando la presencia que buscaba salió de su escondite. Con una sonrisa de suficiencia adornando sus rasgos, Toga se adelantó para encontrarse con su hijo. Entonces, Sesomaru, dijo a modo de saludo. Parece que te equivocaste. Encontré una manera de engañar a la muerte, y se lo debo todo a mi pequeña sacerdotisa. Sus ojos brillaron con picardía cuando se movieron hacia la joven Miko. ¿No es así, Kagome? Con sus gruñidos creciendo en volumen, Sesomaru dio un paso tenso hacia adelante. Este no es tu momento, viejo, le informó con frialdad mientras se colocaba cerca de su espada. Este Sesomaru es el señor aquí. Y nadie se atreve a reclamar mi Kagome. Oh no, no lo hiciste.
Demasiado concentrado en la presencia del otro, Sesomaru no se dio cuenta de la indignación en la voz de la pequeña Miko. Su error. Levantando su arco, Kagome lo usó como un garrote conveniente y lo golpeó en la cabeza del arrogante Inu. Esta Kagome se enfureció con él mientras se colocaba en la línea de su visión, no es propiedad de nadie. ¿Lo entendiste, perro demasiado lleno de peluche? Kagome y su gruñido de advertencia fue interrumpido abruptamente cuando la Miko volvió a bajar su arma con un golpe aplastante. Esta vez, sin embargo, Sesomaru lo atrapó antes de que pudiera completar su ataque. Contra su mano, la superficie lisa del arma reaccionó violentamente, surgiendo con energías tanto demoníacas como espirituales para alejar su mano. Sonriendo triunfalmente, la Miko continuó gritándole. Puede que me haya enamorado de ti, gran imbécil, pero no voy a dejarte ir por ahí asumiendo que soy un pedazo de carne o un trofeo para que lo pongas en tu manto. Serás respetuoso con y me importa un carajo volar si eso significa que tienes que tragarte un galón de tu orgullo o derrotar a un león de instintos para hacerlo. Interrumpida de su diatriba por el feroz gruñido que soltó el Inu, Kagome se sobresaltó pero no se desanimó. Y ni siquiera pienses en gruñirme. Aún me debes una por empalarme con tu espada. Resoplando con enojo, Kagome se estiró detrás de ella para sacar a Tenseiga de las correas de su mochila. Lo arrojó al suelo a los pies de Sesomaru y se alejó de él, cruzando los brazos sobre el pecho rígidos por el enfado. De verdad, ¿en qué estaba pensando ese perro? ¿No debería saberlo mejor ahora que tratar de reclamarla como su propio trasero? ¿Y de qué se trataba todo eso de todos modos? Acababa de reunirse con su padre. ¿No debería estar mostrando al menos un poco de asombro, respeto, gratitud o algo así? Refunfuñando algo incoherente y completamente descontento acerca de los perros demonio, sus egos demasiado inflados y su total falta de sensibilidad remota cuando se trataba de mujeres, Kagome estaba completamente ajena al hecho de que Toga había comenzado a moverse hacia ella, bueno, al menos ella no se dio cuenta hasta que Sesomaru la arrastró sin contemplaciones y casi la pegó contra su pecho mientras le gruñía enojado a su padre. Luchando inútilmente contra su agarre de hierro, Kagome le gritó. ¿Cuál es tu problema? Déjame ir, gran idiota. Tomando la indirecta, aunque internamente muy divertido por la actitud protectora de su cachorro hacia su pequeña perra, Toga detuvo sus movimientos. Kagome, llamó suavemente a la sacerdotisa que luchaba, Sesomaru se siente incómodo con mi presencia cerca de ti. Está protegiendo a su compañero de otro macho alfa. No pienses mal de él por eso. Además, su vista volvió a su cachorro gruñendo, su disfrutada experiencia reflejándose claramente en sus danzantes ojos dorados, parece que Sesomaru ya se ha castigado adecuadamente por sus acciones contra ti. ¿Eh? Deteniendo sus esfuerzos inútiles, Kagome dirigió su atención a Toga. ¿Qué quieres decir con que se ha castigado a sí mismo? Sonriendo a su hijo gruñendo, sabiendo muy bien que Sesomaru no quería que ninguna de sus acciones se expresara en voz alta, pero sin importarle en lo más mínimo, Toga le respondió a la joven Miko. ¿Por qué no le preguntas por qué no tiene su brazo? ¿Su brazo? Su rostro se arrugó levemente por la confusión, Kagome trató de entender lo que Toga le estaba diciendo, pero no tuvo éxito en absoluto. Pero Inuyasha le cortó el brazo, y luego lo arrojaron al portal del infierno cuando derrotamos a Sounga. Espera y se retorció ligeramente en el agarre de Sesomaru para poder mirarlo a la cara. ¿Cómo es que nunca lo recuperaste? Si todavía estaba allí, todavía tenía suficiente poder para que Sounga lo usara contra nosotros, ¿por qué nunca volviste a buscarlo? ¿Por qué te dejaste pasar tanto tiempo sin él? ¿O no tratar de recuperarlo antes de que fuera tomado de este avión? Quiero decir, es un brazo. Eso no es algo que alguien pueda olvidar. Y si no lo querías porque fue Inuyasha quien se lo cortó debido a algún estúpido egoísmo masculino o algo así, ¿por qué no lo dejaste crecer de nuevo? Ya sabes, como más grande y mejor o algo así. ¿Puedes hacer eso, no? Penitencia. Fue Toga quien respondió a sus preguntas. Le valió una mirada glacial de Sesomaru, pero, dado que él había sido el que perfeccionó esa mirada, básicamente no tuvo ningún efecto en él y solo le sonrió a su hijo. Sesomaru se estaba castigando a sí mismo. Se dio cuenta de lo que le habían costado sus acciones, lo que te habían costado a ti. Se negó a reclamar su brazo hasta que tuviera tu perdón por sus acciones contra ti. ¿Te estabas castigando a ti mismo? Preguntó Kagome con asombro silencioso. Para mí. Cuando Sesomaru finalmente abandonó su gélida mirada a su padre para mirar los ojos interrogantes del amigo, descubrió que no podía mentirle. Él asintió brevemente en forma afirmativa, admitiendo su culpa. Idiota.
El estallido vocal de la Miko estuvo acompañado de un fuerte aumento de su aura que empujó a Sesomaru lejos de ella. Ella levantó un dedo acusador hacia él. ¿Por qué diablos pensarías que alguna vez querría que hicieras algo así? Estás empujando tus límites, mujer. No es el lugar de una perra cuestionar las acciones de este Sesomaru. Avergonzado por la estupidez del niño, Toga decidió que necesitaba intervenir y poner fin a su entretenido espectáculo para que el cachorro no terminara perdiendo algo que extrañaría mucho más que un simple brazo. Usando su velocidad al máximo, no queriendo subestimar cuánto había crecido Sesomaru en su ausencia, Toga arrebató a la joven Miko de su posición y la alejó de Sesomaru. Sus poderes estaban estallando salvajemente en su furia, y él podía decir que estaba a un segundo de tener un baño no programado, en su propia sangre. Entonces, Toga hizo lo que cualquier padre Inu haría para reprender a sus hijos. Él la mordió. Sobresaltada por su ira por el dolor agudo que se cernía sobre su hombro, Kagome gritó de dolor. Oh, vamos, Kagome, Toga la reprendió gentilmente mientras la dejaba sobre sus pies. No podría haber dolido tanto. Tú me mordiste. Gritó la joven Miko mientras se giraba para enfrentar a su agresor. No puedo creer que me hayas mordido. Toga levantó los labios en una sonrisa feroz que deritó sus largos y mortales colmillos. Fue un mordisco de amor, querida, le informó con un guiño. No quería que purificaras a tu futura pareja en un momento de ira. Hablando de eso, la vista de Toga pasó de la joven frente a él a la forma de avance de Sesomaru. Casi suspiró al ver al chico. ¿En serio, no le enseñó nada en lo que respecta a controlar su sangre Youkai? Por otra parte, dejó que su vista regresara a la pequeña Miko que recién se estaba dando cuenta del acercamiento de Sesomaru. Sí, ella valía la pena. ¿Sesomaru? La tímida voz de Kagome fue recibida por un breve destello de sus ojos carmesí en su persona. Tragó saliva con nerviosismo, pero apartó sus reservas y dio un paso adelante. Está bien, la tranquilizó suavemente. Toga no intentará alejarme de ti. Ella le ofreció una pequeña sonrisa, a pesar de su incomodidad por lo que iba a decir. Soy todo tuyo. Dio un paso adelante de nuevo, acercándose lo suficiente para alcanzarlo. Ella jadeó levemente en estado de shock cuando él tomó sus brazos extendidos y la atrajo con fuerza contra sí mismo, pero cedió a él, aceptando su necesidad de sentir su presencia ahora. El gruñido que se formó en su pecho fue imparable. Era dominante, posesivo, codicioso. Exigiendo que ella le entregue su sumisión. Independientemente del hecho de que ella era humana, sus instintos exigían que ella le mostrara su favor en presencia de otro macho, otro alfa, incluso si era su propio padre. Pero sus instintos se calmaron cuando sintió que su pequeña Miko se relajaba contra él. Se inclinó hacia ella, enterrando su nariz en su cuello y respirando profundamente su dulce aroma, encontrando profunda satisfacción y contento cuando se encontró con su propio aroma cambiando a través de los brillantes fuegos de ella. Lentamente, el rojo comenzó a sangrar de sus ojos. Con un leve movimiento de cabeza, Toga convirtió su idioma a uno que Kagome no entendería. Realmente necesitas controlarte, chico, le informó a Sesomaru en los leves murmullos y cortes de la lengua demoníaca. La posesividad la ahuyentará. Este Sesomaru se cansa de tus juegos, anciano, respondió Sesomaru a su padre de la misma manera, aunque sin soltar a la pequeña sacerdotisa. Me la han arrebatado innumerables veces a lo largo de los siglos. Si alguna vez tuviera que perderla de nuevo, el corazón que tus planes trabajaron tan duro para encontrar moriría de una muerte más violenta que cualquier otro forzado a presenciar mi ira. Solo recuerda quién es ella, advirtió Toga mientras se alejaba de su hijo. Ella no tomará con amabilidad tu agresión si atacas a aquellos que le importan. Al escuchar las advertencias de su padre, Sesomaru apretó con más fuerza a su pequeña sacerdotisa, sintiendo un sentimiento que nunca pensó que jamás habría conocido. Miedo. Sabía que ahora que había regresado se enfrentaría a Xuanzhou, pero lo que no sabía era cuán fuertes serían sus convicciones contra el chico que había amado durante tanto tiempo. Sesomaru, la pequeña voz de Kagome llegó a sus oídos, y él se apartó de ella, permitiéndole hablar en la habitación. Ella le sonrió cálidamente, su mano subiendo para acariciar un lado de su cara ligeramente. No dejes que te afecte. Él realmente quiere lo mejor para todos nosotros. Creo que por eso ha venido, por lo que me vi obligado a traerlo conmigo. Puede que no lo veas, pero su sola presencia es una fuente de fortaleza, para mí, para ti, para todos nosotros. Él es, mi padre. Nunca habría encontrado la fuerza para este viaje si no hubiera sido por él.
Y, creo, él es el único que será capaz de hacer entender a Inuyasha. ¿Has considerado la reacción de Lanzhou? Suspirando, respondió Kagome. Realmente debes tener más fe en mí, Sesomaru. Se encogió cuando se recordó a Toga por esas palabras, pero lo restó importancia con un leve movimiento de su mano. Además, Inuyasha nunca fue mío. Siempre lo supe, pero nunca pude aceptarlo hasta que me diste una razón para creer que había algo más para mí, que había alguien que me daría más de lo que nunca soñé. Pero y se calló, no queriendo provocarlo de nuevo, pero fue él quien terminó por ella. Pero deseas la aprobación de Inuyasha. Asintiendo débilmente, Kagome apartó los ojos de los de Sesomaru. Sé cuánto ella fue silenciada cuando él colocó un dedo en sus labios. Si eso significa que serás feliz, entonces te permitiré cualquier gracia que necesites. Sin embargo, hizo una pausa para levantar la barbilla de ella para que ella lo mirara de nuevo, refrenarás a Lanzhou de cualquiera de sus lapsos graves. En el juicio. Si él hace algo temerario, no dudaré en eliminar tal amenaza de tu vecindad. Sin necesidad de preguntar cuál podría ser su método de eliminación, Kagome se apresuró a estar de acuerdo. Mantendría a Inuyasha a raya lo mejor que pudiera y, pensó, si lograba perder el control sobre Lanzhou, Toga no permitiría demasiado derramamiento de sangre entre sus muchachos. Por supuesto, no había razón para decirle esto a Sesomaru. Entonces, ella le sonrió agradecida antes de acercarse a él para sellar su trato con un beso. ¿Podrían cortarlo ustedes dos, tortolitos? Kami, les doy la espalda por un minuto y ustedes dos están buscando las muelas del otro. Separándose de su beso, Sesomaru gruñó ligeramente irritado por haber sido separado una vez más de su amor, y Kagome se rió levemente mientras trataba de controlar el bonito rubor que estaba subiendo a sus mejillas. Dirigieron su atención a Toga, solo para descubrir que estaba sosteniendo un pequeño gatito por el pescuezo. Mira lo que encontré, ladró con eterna diversión ante las payasadas de sus cachorros. Pensé que esta pequeña criatura habría muerto hace mucho tiempo. Kirara. Kagome se alejó de Sesomaru, alcanzando a su pequeño amigo de las garras de los Inu. Abrazó al pequeño gato con fuerza contra su pecho, riendo alegremente cuando el felino comenzó a ronronear y se restregó más cerca de ella. Ah, vivir la vida de un gato, reflexionó Toga con nostalgia mientras observaba al pequeño felino acurrucarse entre los pechos del amigo. Cuida tu lengua, viejo perro, espetó Sesomaru, perdiendo la paciencia con las payasadas de su padre mucho más rápido de lo que podía recordar. Pero esta vez el viejo perro lujurioso estaba mirando a su mico, y, prometiéndolo o no, Sesomaru no lo toleraría. Además, siempre tenía ganas de ver si realmente podía vencer a su padre, y si el viejo perro seguía empujando su suerte, pronto lo descubrirían con certeza. Kagome, apartada de mimar a su amigo felino por el tono frío de Sesomaru, miró a los dos Inus confundida. Ella puso los ojos en blanco ante la sonrisa en los labios de Toga y el ceño fruncido que amenazaba con formarse en los de Sesomaru, y decidió poner fin a sus bromas sin sentido. Realmente, tenía que agradecer a la madre de Sesomaru por aguantarlos a los dos durante tanto tiempo. Apenas podía soportarlos a los dos por unos minutos, la pobre mujer debe haberlos soportado durante siglos. Aclarándose la garganta, Kagome atrajo su atención hacia ella. Bueno, ahora que tengo a Kirara, supongo que es hora de volver con mis amigos. Dejó a Kirara suavemente en el suelo, alejándose del pequeño felino para permitirle la habitación que necesitaba para transformarse en su tamaño completo que fuera adecuado para viajar. Pero, incluso después de que la gata pasó por su feroz transformación y tomó su verdadera forma, Kagome aún no estaba lista para irse. Toga. Llamó dulcemente. ¿Te importaría explicarme cómo conoces a Kirara aquí? Atrapado, y sin poder mentir, ya que sabía que Sesomaru estaba ansioso por encontrar una forma de vengarse de él por su pequeña forma de revelación anterior, Toga buscó las palabras correctas. De nada te servirá mentirme. Kagome sonrió a Inu, usando tanto sus palabras como el tono arrogante de su primer encuentro para decirle que ya sabía cuál iba a ser su respuesta. Toga suspiró. Bueno, respondió vacilante mientras levantaba la mano para frotarse la parte posterior de la cabeza con nerviosismo, verás, necesitaba un amigo para encordar tu arco, y la que encontré resultó ser casi tan terca como tú. Ella exigió que le diera un gesto de buena fe de que mis palabras eran ciertas con respecto a mi afecto por los mortales, así que, haciendo un gesto ausente, Toga esperaba que la chica se diera cuenta sin que él realmente tuviera que decirlo. No tienes remedio, lo regañó Kagome.
Será mejor que te lo guardes. Si Miroku alguna vez descubre lo que hiciste con Midoriko, podría tratar de convertirse en tu nuevo aprendiz. En realidad, Toga se animó ante la mención de alguien que apreciaría su amor por todas las cosas femeninas. No tientes tu suerte conmigo, viejo sucio, le informó obstinadamente la Miko. No estaría demasiado presionado para hacer un collar de subyugación para ti también. Con eso, la joven Miko tomó su montura en el Firecat, urgiéndola a los cielos y de regreso al campamento donde había visto por última vez a sus amigos de la era feudal. ¿Collar de subyugación? Toga cuestionó mientras observaba a la Miko tomar los cielos. Lo descubrirás muy pronto, le informó Sesomaru con una leve sonrisa mientras recogía su energía para sí mismo y dejaba el suelo para seguir a su Miko. Contracción, contracción, contracción. Gruñendo de frustración, Inuyasha finalmente dejó de intentar ignorar lo que fuera que estaba volviendo locos sus sentidos. Lo había estado sintiendo durante un tiempo, pero con cada minuto se hacía más fuerte y sabía que se dirigía en su dirección. El problema era, no sabía si realmente quería saber qué era esta presencia en particular. Fue raro. Esa fue la mejor explicación que pudo dar. No era hostil, por decir, pero era tremendamente poderoso. Con la nariz temblando y sus orejas de Anjou girando para captar los sonidos a su alrededor, Inuyasha saltó del árbol elegido y levantó la cabeza hacia el cielo. Fuera lo que fuese, se estaba acercando desde el aire. Inuyasha. El Anjou ignoró la voz tensa del asesino, concentrando todo lo que tenía en lo que se avecinaba. Después de unos momentos, pudo distinguir que había más de una presencia en los poderes que se acercaban. Su nariz se contrajo de nuevo cuando captó algo familiar. De repente, un gruñido resonante y vicioso salió de su pecho. Inmediatamente su mano fue a su costado y sacó a Tetsusaiga, transformándolo en el gran colmillo mientras se colocaba en una posición de batalla. Inuyasha, ¿qué pasa? Kagome, gruñó ferozmente. Ese bastardo de Sesomaru tiene a Kagome. Inmediatamente prestando atención a la mención de su amigo, y preparándose para lo que se avecinaba, tanto el asesino como el monje tomaron posiciones de batalla y levantaron la vista hacia el cielo. Sin embargo, a diferencia de Inuyasha, aunque Sango desconfiaba de Sesomaru, ella no creía que él se asociaría con la joven Miko a menos que tuviera una muy buena razón para ello. Y creía firmemente que era muy poco probable que el señor Inu corrompiera su preciado honor recurriendo al secuestro. Aún así, ella estaba lista para lo que estaba por venir. Cualquier cosa en la que Sesomaru estuviera involucrado probablemente no sería un buen augurio para su pequeño grupo, especialmente para Inuyasha. Miroku, por otro lado, mientras estaba justificadamente humillado en presencia de Sesomaru, sabía mejor que pensar que alguna vez permitiría que su amiga Miko sufriera algún daño. Si bien era cierto que Sesomaru había expresado mucho su disgusto por los humanos e incluso había arremetido contra la pequeña sacerdotisa, Miroku no extrañaría las miradas que los Inu le habían dado a su joven amigo últimamente. Oh, él sabía que había algo allí. Sesomaru puede ser demasiado orgulloso para admitirlo, pero, de uno que había admirado la forma deliciosa y curvilínea de la flexible Kagome a otro, Miroku sabía que era lujuria lo que brillaba en los ojos cubiertos de hielo de los Inu cuando cambiaron a la Miko entonces, tratando de ocultar su sonrisa de complicidad tanto como fuera posible, Miroku se paró con sus compañeros esperando. Sus gruñidos aumentaron de volumen, y Inuyasha dio un paso adelante, colocándose protectoramente frente a los miembros restantes de su manada cuando la presencia final comenzó a alejarse de los demás. Era demasiado fuerte para que sus cuerpos mortales esperaran resistir. «Quédate atrás», gritó a la fuerza. «No me gusta esto». Miroku no pudo evitar estar de acuerdo con ese sentimiento. Estaba empezando a notar el aura del recién llegado, y se dejó llevar por ella. Nunca había conocido un ser con tanto poder. Pero, como debe haber sido una bendición del mismo Buda, el aura de este yokai parecía ser neutral, no agresiva ni hostil, simplemente inexplicablemente poderosa. Por supuesto, también estaba el hecho de que estaba comenzando a notar el aura única de pureza de Kagome, y no estaba en un estado de lucha, miedo o peligro. Así que, encogiéndose ligeramente de hombros, asintió con seguridad a Sango y dio un paso atrás del enfurecido Anjou, mientras enviaba oraciones a cualquier dios que escuchara para que el Anjou mantuviera su boca sucia y su comportamiento grosero alejados. Enfureciendo a esta nueva y poderosa presencia. Inuyasha. La feliz voz de Kagome flotó desde arriba, y el grupo finalmente pudo verla, junto con el gato de fuego que montaba.
Aunque a la joven Miko no le pareció adecuado seguir viajando en el gato, y rápidamente abandonó sus arreglos de viaje para tirarse al suelo, esperando que Inuyasha la atrapara. Lo cual hizo. Saltando sin pensarlo más, Inuyasha aseguró a la pequeña Miko en sus manos y la tiró suavemente al suelo. Lleno de alivio por encontrarla a salvo, pero no dispuesto ni por un momento a mostrarlo, Inuyasha regañó duramente a la chica por su audaz movimiento. Niña estúpida. ¿En qué estabas pensando saltando así? ¿Y si no hubiera estado allí para atraparte? No puedo estar siempre allí para salvar a tu estúpido yo mortal de tu propia estupidez. Un gruñido ensordecedor rasgó el claro donde estaba el grupo de amigos. En un destello cegador, el Anjou fue arrancado de la joven Miko y llevado 10 yardas completas antes de ser estrellado sin piedad contra un árbol al otro lado del campamento. Miserable mestizo. Sesomaru gruñó hacia la forma de lucha de su hermano menor. Te dirigirás a mis elegidos con respeto. Sesomaru. La voz fuerte y autoritaria desvió la atención hacia el recién llegado. Sango y Miroku miraron con asombro al ver al poderoso Inu, pero sus mandíbulas se aflojaron cuando lo vieron sujetar suavemente a la joven Miko sobre sus pies después de haber sido arrancada de las manos de su amigo Anjou, y casi pierden la compostura. Cuando procedió a dar una orden a Sesomaru. Es suficiente. Entonces, para asombro de todos, excepto Kagome y el Inuyoukai que había dado la orden, Sesomaru soltó al Anjou que luchaba. Bastardo, gruñó Inuyasha mientras se ponía de pie para encarar a su hermano. Levantó su espada, con toda la intención de usarla, pero la voz de Kagome lo hizo detenerse. Parada. Ella gritó mientras se lanzaba hacia la pareja. Redujo la velocidad cuando llegó al lado de Sesomaru, colocando una mano suave sobre su brazo en señal de seguridad antes de ponerse frente a él para encarar a Inuyasha. Inuyasha, por favor. Este no es el momento para pelear. ¿De qué estás hablando? Espetó el Anjou enojado, ganándose un gruñido bastante vocal del usualmente estoico color. Los ojos del Anjou se entrecerraron cuando vio la posición de Sesomaru detrás de su amigo y la forma en que su mano estaba colocada tan cómodamente en el brazo del bastardo. ¿Qué carajo? Gritó indignado. Aléjate de él, Kagome. Suspirando, Kagome se giró para encarar a Sesomaru. Por favor, le rogó que la escuchara solo por esta vez. Esto sería mucho más fácil si no estuvieras aquí para irritarlo. Con los ojos entrecerrados por el resentimiento ante la idea de que era él quien estaba causando la escena y no el mal hablado, exaltado, terco, imprudente, tonto de carne desperdiciada que era Inuyasha, Sesomaru miró enojado a la Miko. Mientras tanto, Inuyasha, absolutamente desconcertado por la forma en que Kagome estaba hablando con su bastardo de hermano, y sin mencionar el hecho de que casi parecía como si el iceberg ambulante estuviera contemplando escucharla, estaba a punto de hacer otra demanda de que el chica estúpida escucha la razón básica y retírate de la posición peligrosa en la que se había puesto bajo las garras del asesino despiadado y dale espacio para volar al hijo de puta con su espada. Eso es, por supuesto, hasta que fue agarrado por el pescuezo y tirado a la posición terriblemente comprometedora del abrazo de otro hombre. Inuyasha, muchacho, ladró Toga felizmente. Qué bueno es conocerte finalmente. Ignorando la lucha del Anjou, Toga continuó completamente imperturbable. Esa Kagome seguro es un tesoro, ¿no estás de acuerdo? Nuevamente, sin esperar una respuesta, Toga tomó a su hijo con más firmeza y lo acercó a su nariz para inspeccionarlo. Uf. Exclamó mientras empujaba al chico a la distancia de un brazo. Necesitas un baño, muchacho. ¿Tu madre no te enseñó nada? Burlándose de un suspiro, soltó al ahora aturdido y silencioso Inuyasha y le dio unas palmaditas en la cabeza. Sin embargo, no te preocupes, arreglaré ese aroma tuyo de inmediato. No lo haría. ¿Qué diablos? Aparentemente más tonto de lo que nadie suponía, Inuyasha no se dio cuenta del hecho de que este youkai no solo se veía casi idéntico tanto a él como a su hermano, sino que también olía como ellos, lo que, para cualquiera con medio pito, se dieron cuenta significaba que todos compartían la misma sangre. ¿Quién diablos eres tú? Inuyasha, la tímida voz de Kagome a su lado atrajo la atención de Anjou. Ella le sonrió, pero su nerviosismo fue delatado por el leve movimiento de sus manos. Entrelazando los apéndices ofensivos para tratar de calmarse, Kagome continuó con sus presentaciones. Inuyasha, Toga es y tu padre. Encogiéndose y obligándose a no taparse los oídos ante la revelación a la espera del estallido de Inuyasha, Kagome se sorprendió cuando no hubo fuertes protestas o negaciones por parte de su generalmente tan descarado y grosero amigo.
Sin embargo, su reacción fue mucho peor que cualquier palabra en voz alta o maldiciones. «Quítame las manos de encima», dijo con frialdad mientras sus ojos se clavaban en los de Toga. «No tengo padre». Dolido, pero no tan sorprendido como Kagome de escuchar al chico decir esas cosas, Toga dejó que su agarre se soltara, dando un paso atrás de su hijo menor. «Inuyasha». Kagome gritó indignada mientras giraba hacia él. «¿Cómo pudiste? Él cruzó el tiempo para venir a verte y tú lo negarías así». «Cállate, moza». Inuyasha ladró. «No entiendes nada. Él es tu padre». Ella le gritó mientras se acercaba, clavando un dedo en su pecho. «A la mierda eso». El Anjou maldijo cuando ella agarró su mano bruscamente, acercándola a él hasta que estuvieron nariz con nariz. «He sido el hijo bastardo de una perra humana toda mi vida. Un Anjou sin familia, sin herencia, sin nada más que por la desgracia que ese hijo de puta nos dio a mí y a mi madre. Nada va a cambiar ahora solo porque de repente aparece. Sin previo aviso, y no deseado. Estás actuando como un bebé». La joven Miko chilló mientras soltaba su mano y se ponía de puntillas para mirar con lascivia al Anjou. «Así no fue y lo sabes. Te dije que te callaras. No quiero escuchar esta mierda. Ni de él ni de ti. Inuyasha, y ni siquiera lo pienses, perra. No tienes derecho». «No, ¿verdad? ¿Qué? ¿Y crees que tienes derecho a hablarme así?» «Te haré saber», suspirando y procediendo a ahogar la discusión que tenía lugar entre Inuyasha y Kagome, sabiendo el resultado final de todos modos. Miroku, siempre el pacificador, decidió dar un paso al frente e intentar ayudar a Toga a contener al ahora furioso Sesomaru. Dando un paso adelante hacia los dos señores Inu, el monje se aclaró la garganta con calma. «Mis señores», se dirigió con una reverencia baja y respetuosa. Siempre es mejor, para aquellos de oído sensible, mantener su distancia de Lady Kagome cuando está discutiendo con Inuyasha. «Vaya». Toga cuestionó mientras giraba a Sesomaru y ponía un brazo alrededor de sus hombros, clavando sus garras firmemente en el cuello del niño para detener sus movimientos mientras sus ojos se apartaban de la vista de la pareja discutiendo. «¿Y por qué es eso?». Obligado a aclararse la garganta una vez más después de haber estado demasiado cerca para que su mortalidad permitiera sin repercusiones a Sesomaru en un estado tan salvaje mientras sus ojos parpadeaban entre el oro penetrante que el monje estaba tan acostumbrado a ver en el estoico Youka y a los feroces estanques de carmesí ardiente, continuó Miroku. «Lady Kagome es bastante excitable cuando se trata de asuntos que involucran a Inuyasha. Como has visto, es bastante desconsiderado con los demás cuando habla, y Lady Kagome simplemente le instruye sobre la manera adecuada de hablarle a una dama». «Sentar». El grito estridente y penetrante lanzado por la joven Miko hizo que todos en la compañía se encogieran, pero el impacto contra el suelo fue lo suficientemente curioso como para que Toga se volviera y viera las consecuencias. Levantando una ceja hacia la ahora subyugado Anjou que yacía boca abajo en la tierra, se volvió hacia el monje. «Ya veo», dijo arrastrando las palabras lentamente, sus labios arqueándose muy levemente. «Parece que mi querida hija ha hecho más que enseñar a mis hijos a jugar a buscar y darse la vuelta». «¿Dese la vuelta?». La pregunta del monje fue recibida con un gruñido desgarrador de Sesomaru, y rápidamente se retractó de su deseo de saber. «Muchas disculpas», dijo con otra reverencia, «pero debo ir a ver las necesidades de mi propia hembra». Con eso, el monje se apresuró a partir. Sin embargo, no pudo evitar el tirón en sus labios cuando su mente amenazó con traer al frente la imagen de Sesomaru realmente dándose la vuelta por su querida Kagome. Al ver la sonrisa forzada en los labios del monje mientras se acercaba a ella, Sango no pudo evitar preguntar. «Miroku, ¿está todo bien?». «Sí, Sango, mi amor», la tranquilizó el monje mientras envolvía un brazo estabilizador alrededor de los hombros del asesino. «Creo que todo está en las manos más que capaces de nuestra Kagome». Sonriendo apreciativamente mientras Sango suspiraba de alivio, Miroku, siempre oportunista, permitió que su distracción lo atendiera mientras su mano maldita se acercaba para frotar la bendita curva de su trasero finamente tonificado. Un golpe resonante resonó a través del claro, acompañado por un grito desgarrador de Entai. Tenía el pequeño zorro que estaba observando la escena desde su escondite en un arbusto cercano suspirando. Pero fue la mirada de intriga enviada hacia la forma arrugada del monje por la nueva presencia Inu lo que fue todo lo que el pequeño Shippo pudo soportar. «Esta», concluyó para sí mismo, «va a ser una noche muy larga». Habiéndose encontrado una posición cómoda en el regazo de Kagome, Shippo esperó con los demás a que ella comenzara su relato.
Había tomado algún tiempo para que el alboroto de la llegada de Kagome con los dos Inus se calmara a un nivel soportable y, después de que Inuyasha había sido sentado en la sumisión a regañadientes por medio de una Miko enojada, las cosas finalmente se calmaron lo suficiente para ella para empezar. Inuyasha estaba inquieto al lado de la Miko. Negándose a sentarse, pero no dispuesto a darle más espacio del necesario, el Anjou se agachó junto a ella. Esa acción por sí sola casi le había ganado otra confrontación con Sesomaru, pero, después de una fuerte mirada de reprobación de la joven Miko y un gruñido que fue inaudible para cualquier oído humano presente acompañado por Toga, se las arregló para contenerse, eligiendo una posición frente a él. La joven Miko y bien alejada de la luz del fuego donde fácilmente podría vigilar. Toga se había sentado perezosamente al otro lado de la pequeña sacerdotisa, eligiendo pasar el tiempo conversando con el monje que había captado su intriga. Por supuesto, sus acciones les valieron a ambos un regaño por parte de Kagome, ya que ella asumió de inmediato que dos lujuriosos de maneras tan incorregibles entablando cualquier tipo de conversación no conducirían a nada bueno. Pero, Toga, siendo que en realidad nunca escuchó a nadie de todos modos y tenía mucha práctica en conseguir lo que quería, simplemente le informó que estaba interesado en la opinión del monje sobre el papel cada vez mayor de las prácticas religiosas en la población humana, que efectivamente había aburrido. La joven Miko se alejó de su conversación en menos de 10 segundos, dejándolo libre para discutir básicamente cualquier cosa que quisiera con el hombre humano. Sango, una asesina de demonios entrenada desde su nacimiento, estaba teniendo casi tantos problemas como Inuyasha para adaptarse a su nueva compañía. Por supuesto, su experiencia en el trato con Miroku no ayudó en nada cuando Toga le mostró una hermosa sonrisa que probablemente tenía la intención de debilitar las rodillas de las jóvenes, por no decir que no lo habría hecho, si hubiera estado de pie. Sin embargo, afortunadamente, había estado sentada cómodamente contra Kirarai, sin mencionar que el gato de fuego se había ofendido particularmente por el tono infrahumano del Inu. Así que, en general, la tensión seguía siendo muy alta en el grupo. Pero, finalmente, después de haber esperado tanto que Shippo casi se estaba quedando dormido sin el beneficio de uno de los gloriosos cuentos de Kagome, la joven Miko comenzó su historia. Había una vez un apuesto joven príncipe. Era fuerte y valiente, un guerrero sin igual. No temía a nada, pero tampoco apreciaba nada. Recorrió un camino de conquista suprema, impulsado por su búsqueda del poder supremo. Pero los dioses miraron al joven príncipe y vieron en él una gran promesa. Su fuerza y su valor complacieron a los dioses y le sonrieron, enviándole un regalo de amor. Ese día, el día en que el sol y la luna salieron juntos, la sacerdotisa guerrera apareció ante el joven príncipe y le hizo una pregunta. ¿Me conoces? Ella preguntó. Y así lo hizo, porque el joven príncipe había oído las historias en su juventud de una mujer que era fuerte y valiente, compasiva y amable. Y hermoso sin comparación. Y el príncipe supo desde el momento en que ella hizo una pregunta dirigida solo a él, que había venido de los dioses para traerle grandes noticias. Viajaron juntos en una búsqueda de gran peligro. Luchando contra monstruos demasiado aterradores para siquiera hablar de ellos y demasiado oscuros para siquiera mencionar sus nombres, la sacerdotisa guerrera y el joven príncipe estaban uno al lado del otro. Todos los que se opusieron a la pareja fueron derribados ante su enorme poder, y lograron una gran victoria sobre los oscuros que deseaban hacerles daño. Continuaron su viaje, siempre buscando aquello que los había unido. Verás, estaban buscando un arma de un poder tan grande y maravilloso que se había guardado como un secreto sagrado, nunca conocido por nadie excepto por el gran ser que la había creado. Pero cuando llegaron a su destino, cuando por fin creyeron que su viaje había llegado a su glorioso final, el objeto que buscaban no estaba allí. Se había perdido en el tiempo. Sabiendo que debía completar la misión que se le pidió para descubrir el lugar de descanso de la magnífica arma, la sacerdotisa guerrera se vio obligada a despedirse del joven príncipe. Pero antes de irse, ella le prometió que un día volvería a ver el sol y la luna saliendo juntos como uno solo. Y que en ese día ella volvería a él. Cuando comenzó a alejarse, de regreso a donde había venido, escuchó la voz del joven príncipe por última vez y su corazón se llenó de alegría. Vuelve a mí, mi sacerdotisa. Verás, todas sus luchas y todas las pruebas que se les presentaron, habían unido a los dos seres muy diferentes, y el joven príncipe había llegado a preocuparse profundamente por la sacerdotisa guerrera como ella lo había hecho por él.
Pero incluso cuando su corazón se llenó de alegría por las palabras del joven príncipe, la sacerdotisa derramó lágrimas al saber que la próxima vez que se encontraran no habría nada más que odio ardiendo en sus ojos por ella. Y en ese momento, ella no podía entender por qué. El tiempo, sin embargo, es una cosa voluble, y siempre está cambiando. Y junto con los cambios del tiempo, también vienen cambios para aquellos atrapados en sus garras. Fue por el tiempo, por eventos que nadie más que el destino podía controlar, que al joven príncipe se le otorgaría una terrible visión de la sacerdotisa guerrera que le haría creer que ella lo había traicionado. Lo llenó de tanta ira y resentimiento que su corazón se endureció una vez más, tanto que la próxima vez que vio a la sacerdotisa guerrera la atacaría e intentaría quitarle la vida. Y aunque al joven príncipe se le había concedido una visión de la sacerdotisa guerrera, a ella también se le había concedido una de él, una que reflejaba un futuro de lo que podría ser. ¿Pero cómo? Se preguntó. ¿Cómo podría ser posible? La había odiado, había tratado de matarla, no le había dado nada más que un corazón dolorido. ¿Cómo podía creer cuando él le había dicho que la amaba? ¿Cómo podría entender cuando sabía que tendría que enfrentar el odio una vez más? Pero no todo estaba perdido para el joven príncipe y la sacerdotisa guerrera, porque se les permitiría volver a encontrarse. Después de que hubiera pasado más tiempo y ambos hubieran adquirido una nueva comprensión de los dolores del otro, se volverían a encontrar. Se les ofrecería una segunda oportunidad para corregir los errores del pasado y emprender una vez más la misión que los había unido. Entonces, en el día profetizado en que el sol y la luna salieron juntos, el joven príncipe y la sacerdotisa guerrera se reunieron. Pero el odio, la desconfianza, la ira y el resentimiento eran las poderosas barreras que aún se interponían entre ellos. Y si no fuera por una terrible maldición, es posible que nunca hubieran vuelto a encontrar su camino. Su gran fuerza fue despojada de él, los increíbles poderes que le otorgaron los dioses fueron robados por alguien con un corazón oscuro. El joven príncipe descubrió que había un poder mayor que la fuerza, y una fuerza más verdadera que la del cuerpo o la mente. Abandonado herido ya a las puertas de la muerte, fue el amor lo que lo trajo de vuelta, lo que le dio la fuerza para enfrentar la oscuridad que había amenazado toda su vida. La sacerdotisa guerrera, con el corazón roto al ver caer a su amado príncipe, le entregó su corazón, su alma, el tesoro que había protegido toda su vida. La fuerza de su amor le dio coraje una vez más, le dio el poder para enfrentarse a sus enemigos. Y lo hizo. Juntos de nuevo, no había oscuridad que no pudieran enfrentar, ni dolor, ni pérdida que fuera demasiado para soportar. Lucharon una vez más, lucharon contra los oscuros que se interpondrían en el camino de su destino, y nuevamente, con su fuerza combinada, lograron una gran victoria. Pero esta vez, no les faltaría el tesoro que buscaban, la gran arma que les habían prometido los dioses. A raíz de su victoria, nació una grieta que separó el tiempo mismo. La sacerdotisa guerrera sabía que había llegado su momento, que una vez más sería separada del joven príncipe. Espérame, le pidió ella, una súplica silenciosa de que él estaría allí para su regreso, que no olvidaría el tiempo que compartieron, que la perdonaría por dejarlo de nuevo. Y en la oscuridad que dejó su partida, el joven príncipe le dio su respuesta: siempre. Pero el viaje de la sacerdotisa guerrera aún no había terminado. Fue transportada a través de la grieta en el tiempo, arrojada hacia atrás una vez más para encontrarse cara a cara con el gran ser que la había enviado a la misión en primer lugar. Fue él quien le dio el arma de gran poder, su mano que limpió sus miedos y sus vacilaciones, él quien le hizo darse cuenta de que no importa cuán profunda sea la oscuridad, una luz aún puede brillar, la luz de la esperanza brotó del conocimiento. Que mientras ella amara y fuera amada nunca estaría sola. Es extraño, a veces, cómo la dueña del destino usa sus juguetes, pero la sacerdotisa guerrera no podría estar más agradecida por los regalos que le habían dado. En sus manos descansaba un poder como ningún otro, un poder que podía traer cambios incluso al gran ser que la había enviado en su búsqueda. Este poder, ganado por su paso a través del tiempo, le había dado a la sacerdotisa guerrera un deseo, cualquier deseo que su corazón deseara. Y fue, en un momento de necesidad y de comprensión, donde sintió los dolores de los más cercanos a su corazón, que ella hizo su deseo. Deseó tener la familia que le habían negado durante tanto tiempo. Ella deseaba que un padre se reuniera con sus hijos. Deseó, aunque solo fuera por un momento, que otros pudieran conocer el amor y la alegría que se encuentran en los fuertes brazos del que había llegado a ser su padre. Fue impulsivo y sin pensar en las consecuencias, pero no había vuelta atrás. El deseo se había hecho y el hechizo se había apoderado.
Todo lo que faltaba era que la sacerdotisa guerrera aceptara lo que había hecho, aceptar que en su corazón sabía que no podía haber mejor deseo, ni mejor manera de dar fuerza a sus amigos y a su familia, ni mejor ser que la grandeza que era su padre para enfrentarse a los oscuros que aún amenazaban su tierra y su vida. Y así fue, con su padre a su lado y la gran arma que él había creado para sus manos para guiar su paso, la sacerdotisa guerrera encontró el camino de regreso a su joven príncipe. Reunidos por fin, y sin nada más que pudiera separarlos, la sacerdotisa guerrera y el joven príncipe, junto a la familia que se había formado a lo largo de miles de años y por voluntad de los dioses, harían su último estar de pie. La oscuridad caería, colapsaría ante los poderosos guerreros que se oponían a ella. Todo el dolor y todos los sacrificios hechos habrían valido la pena. Y por última vez derramaría sus lágrimas, lágrimas de perdón y de oración, lágrimas de pérdida y de nuevos comienzos, lágrimas de fe y de esperanza. Lágrimas de la sacerdotisa guerrera.